por favor. Hoy vamos a seguir con el contenido, ¿ya? Hoy nos toca convulsiones febriles. Esta semana todavía no tengo las notas, por si acaso, ya que me dan las caritas, me falta. El jueves no se olviden los últimos, que todavía le falta el gráfico, ¿ya? Es a las 8 de la noche. Las teorías, o sea, todas las prácticas de jueves son 8, de 8 a 10. Así que los últimos, para que ya yo pueda pasar la siguiente semana ahí a la noche, ¿ya? Y el teórico el día martes. El teórico, por si acaso, va a tuberculosis, si bien no se ha evaluado en el práctico, pero en el teórico ya va teórico. Y va obviamente todos los temas, ¿no? Hasta donde hemos avanzado. Hoy solamente vamos a llevar convulsión febril para que este contenido también entre al teórico, ¿ya? No les voy a dar dos temas, solo uno. ¿Okay? Terminamos la primera y a la práctica no va a entrar. convulsión, no, es hasta donde ya dijimos, ¿no? Hasta entra asma, sí, entra neumonía, ictus, ¿qué más dimos? Y anemia también. Entonces, doctor, teorías, la primero parcial, segundo parcial. La teoría, todo, claro, todo, claro. Tenga pena de nosotros. Solamente damos los temas, serían como 4 temas, no, es El todo. tema de hoy no. Y el de hoy también. El de hoy también. En teoría. En la teoría, sí, no en el práctico, en la teoría. ¿Ya? Pero eso es solamente convulsión febril. Tengan pena. ¿Ya? No le estaba pautado otros temas que era meningitis. Tem pena galinha, no vai falar. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con convulsión febril. ¿Qué han escuchado sobre convulsión febril? ¿Alguna vez han debido oír, o tal vez alguno ha experimentado con algún familiar, o ustedes han escuchado que de niños tenían convulsión febril? ¿Qué saben? ¿O qué tienen más o menos como idea de cómo cuando hablamos de convulsión febril? Cuando la fiebre alcanza los 40 grados. Sí, muchas veces dicen fiebre alta, pero no. ¿Ya? Pero sí, está asociado a la fiebre. Es un parámetro. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? Vamos a comenzar, como siempre, yo les menciono de que hagamos una definición, ¿no? Cuando hablamos solo de convulsión, ¿a qué se refiere como definición? ¿Se me olvidó? ¿No? ¿Qué es convulsión? Solo convulsión, la palabra convulsión ¿de qué? Temblores, pero esos temblores debido a qué son? Porque los temblores son una expresión clínica. Cuando no se hace, en ese caso, de dopamina. Ya, sí. Eso es más o menos la descarga anormal la masa cerebral del cerebro, ¿no? Esa descarga normal. Normalmente, ante cualquier estímulo, siempre va a haber una respuesta. Pero cuando hay una descarga anormal en el cerebro, entonces ahí su expresión son las convulsiones, que pueden ser focalizadas o generalizadas. Ustedes decían, los temblores pueden ser de 4 extremidades o solamente de una extremidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, que es una descarga normal. Esta convulsión, para ser convulsión febril, tiene que tener ciertas especificaciones para nosotros hablar. Lo primero, que tiene que estar asociado a temperatura mayor o igual de 38 grados. No siempre las convulsiones febriles son con 39 o 40 grados. Hay pacientes que con 38 grados ya convulsionan. Eso va a depender de muchos factores, pero sí puede haber. ¿Okay? Ese es uno de los parámetros. El otro parámetro para hablar de convulsión febril es que la edad del paciente esté entre 6 meses y 5 años, con un pico máximo de 18 meses. ¿Qué significa? Es que generalmente estas convulsiones febriles
se van a dar en niños de 6 meses hasta 5 años. Menores de 5 años, más de 5 años generalmente es raro que un niño haga una convulsión febril. Puede estar tal vez asociado por otra razón y no necesariamente ser una convulsión febril. Ya. Esta es la edad como dice la bronquiolitis, menores de 2 años, lo mismo es la convulsión febril, de 6 meses a 5 años. ¿Dónde es más frecuente? A los 18 meses. Entre el año y el año y medio. 18 meses es el tipo más alto, es donde casi se dice que de 100 pacientes pediátricos, uno que tenga algún factor de riesgo, que vamos a hablar más adelante, puede desarrollar convulsión febril. Ya. Otra característica para definir convulsión febril: no esté relacionada con infecciones y o inflamaciones del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Que el paciente no tenga meningitis, encefalitis, que no tenga un trauma, nada de eso. Si ese paciente solo tiene fiebre y una convulsión, entonces ahí habrá una convulsión febril. Pero si ese paciente, estamos pensando en una meningitis, ya no es una convulsión febril. Esa convulsión va a ser por su patología infecciosa, que va a tener igual fiebre, porque igual en la meningitis hay fiebre. Entonces, por eso hay que definirlo. La convulsión febril es en ausencia o no está relacionado con infecciones o inflamaciones del sistema nervioso central. ¿Ya? Otra característica: paciente sin antecedente de convulsiones previas. Convulsiones o epilepsia. Estas 4 características son las más importantes. Cuando yo les pida 2 características de la definición de convulsión febril o les pida definir convulsión febril, me tienen que involucrar esto, que es una convulsión asociada a fiebre que es más frecuente entre niños de 6 meses a 5 años en ausencia o no relacionados con infecciones o inflamaciones del sistema nervioso central y sin antecedentes de epilepsia o de convulsiones atípicas. Porque hay niños que son PCI, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral infantil o son epilépticos por alguna otra situación, por prematuro, por otras cosas. Entonces, ahí nosotros tenemos que decir, ¿ya? Entonces, estos pacientes, aparte de no tener relacionado con infecciones inflamatorias, tampoco las convulsiones tienen que tener no relación con alteraciones metabólicas. ¿A cuáles creen que yo me refiero con eso? ¿Qué alteración metabólica produce convulsión en pediatría? ¿Cuál? ¿Cuál? Diarrea, no. Metabólica. Cuando hablamos de metabólica hablamos generalmente de las hormonas, hablamos de, por ejemplo, igual de la glicemia, hablamos también de los electrolitos, todos Diabetes. Diabetes, sí. puede producir las hipoglicemias, sobre todo las hipoglicemias prematuras, todos estos pacientes. ¿Ya? Me refiero sobre todo a hipoglicemia de causa metabólica, por ejemplo, los prematuros cuando hacen hipoglicemia, o los macrosómicos que hagan igual hipoglicemia, o algún otro paciente que esté debutando con diabetes, a veces igual, a veces en vez de ser hiperglicemia hacen hipoglicemia. Entonces ahí esas causas, por ejemplo, sí pueden producir. ¿Qué otras patologías frecuentes? Las hipernatremias también producen convulsiones. Entonces no tiene que haber nada de estas relaciones para definir que sea solo una convulsión febril. ¿Ya? Entonces
En ausencia de eso, recién hablamos de convulsión febril. Ahora, si hay algún tipo de estas patologías, ya no es una convulsión febril, ya la vamos a catalogar en caso de que sea, puede ser una meningitis, como les decía, una encefalitis, o de repente una hipernatremia o una hipoglicemia, que causa X. ¿Ya? Pero todo esto tiene que estar ausente para nosotros hablar de convulsión febril. Hasta acá han entendido, bueno, no confundir convulsión febril. Muchas veces nos ha pasado que son niños epilépticos, vienen y obviamente están de repente con un cuadro viral y están con fiebre y convulsionan. Y nos los mandan, nos los refieren a segundo nivel a veces con una convulsión febril. Este paciente ya no está haciendo una convulsión febril. Por su patología de base que tiene el antecedente de epilepsia o convulsión, obviamente se ha descargado su convulsión y se ha descompensado, pero ya no es una convulsión febril, aunque esté en la edad de 6 meses a 5 años. Ya ahí en ese caso ya se coloca epilepsia abajo, síndrome febril en estudio. Hay que ver de qué causa esa fiebre. Pero no lo manden como convulsión febril, porque no entra en la definición de convulsión febril. ¿Ya? Entonces tienen 5 características para definirme, es totalmente teórico cuando yo les pregunto. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, para nosotros después continuar con la convulsión febril, ya una vez catalogada, también tenemos que tomar en cuenta factores de riesgo. ¿Por qué acá ya no hablamos de etiología? ¿Saben cuál es la etiología del síndrome febril? Las infecciones. Eso es lo que causa la fiebre. Pero la convulsión febril es una respuesta que lo realiza, no tiene una causa específica. Por eso es que no tenemos causas, digamos, infecciosas, causas, no sé, de repente virales, bacterias, no hay una causa. Eso causa una fiebre y esa fiebre es la que provoca esa respuesta que es la convulsión. ¿Ya? Entonces, por eso no se habla de una causa específica, pero sí se habla de factores de riesgo. ¿Qué niños pueden tener mayor susceptibilidad a padecer una convulsión febril en algún momento de su vida entre esa edad, ese grupo etario? ¿Ya? Generalmente los niños que tienen antecedentes de familiares con historia de convulsión febril. Convulsión febril es. Acá entre los factores de riesgo también está la predisposición genética. Que es muy relacionada a lo que les acabo de decir, ¿no? Pacientes que tienen de repente papás o hermanitos gemelares o hermanitos igual hermanitos de papá y mamá que tienen alguna historia, entonces igual ahí pueden tener una predisposición genética, ¿ya? Y los antecedentes familiares. También esos pacientes que no tienen una predisposición inmunológica. ¿Qué significa eso? Sí, esos pacientes que tienen predisposición inmunológica generalmente porque tienen algún déficit, ¿no? Por ejemplo, los desnutridos, los niñitos que son prematuros, o tengan alguna otra patología de base, igual, que comprometan el sistema inmunológico, pueden igual tener mayor predisposición. ¿Ya? Ahora, vamos a la clasificación. La clasificación vamos a ver características ya de la diferenciación clínica. Si bien el cuadro clínico se caracteriza fundamentalmente por la convulsión asociada a la fiebre, también hay que ver las convulsiones como epidemiológicamente nosotros lo podemos determinar cuando hacemos el examen físico del paciente. ¿Ya? Entonces, la clasificación puede ser convulsiones simples o típicas, que también la llaman. Esto es convulsiones febriles, ¿no? Simples o típicas, y las convulsiones febriles complejas
término lo pueden encontrar en un libro. Ya. Las simples. ¿Qué creen que les caracteriza? ¿Han escuchado alguna vez hablar de esta clasificación? La duración. La duración es una, ya. ¿Qué más? ¿Cuál? La frecuencia. La frecuencia también. Otra. Antes. El tipo de convulsión, las características. ¿Ya? Las simples generalmente son convulsiones generalizadas. ¿Qué significa eso? Que son pacientes que sí hacen movimientos tónico-clónicos, ¿ya? De extremidades, pueden hacer extroversión ocular, todo eso. Un cuadro un poco más abrupto, más llamativo, ¿ya? En cambio, las convulsiones complejas son focalizadas. Cuando decimos focalizadas, las características son de que utiliza un solo miembro o una sola zona del cuerpo. Pueden ser solamente a veces parpadeo de los ojos, mirada fija, puede haber solamente a veces el reflejo de succión permanente, pero con mirada fija de los niños, o solo el movimiento de las manitos o los pies, pero no es generalizado. ¿Ya? Esa es una gran diferencia entre una y otra. En cuanto a lo benigno, ¿cuál creen que es más grave y cuál es menos grave? Menos grave y generalizado. Menos grave la simple. ¿Cómo? Menos grave la simple. La simple, exactamente. Y la compleja es mucho más grave, ¿ya? Esto es importante igual tomarlo en cuenta, porque eso nos va a determinar cómo vamos a hacer la conducta. ¿Ya? La duración, me decía. En cuanto a la duración, ¿cuánto dura? Las simples, Menos de 15. menor a 15. Menor o igual a 15 minutos. Dios mío. Esto es mayor o igual a 15 minutos. La frecuencia. En 24 horas, ¿cuál repite y cuál no repite? La simple no repite, la compleja repite. Exactamente. Generalmente las simples solo tiene un episodio en 24 horas. En cambio, la compleja puede tener mayor o igual a 2 episodios en 24 horas. ¿Ya? Ahora, en relación a la secuela o a lo que queda después de la convulsión, es el periodo posictal. ¿A qué se refiere el posictal cuando digo? ¿Cómo queda el paciente? Porque hablamos mucho, ¿no? Cuando decimos, está en posictal, pero ¿cómo es este periodo? ¿O a qué llamamos periodo posictal? Un periodo donde la conciencia del paciente está alterada todavía. No. ¿Han escuchado hablar de la parálisis de esto? Es un estado de parestesia o parálisis, pero solamente limitada, temporal, ¿ya? De cómo quedamos después de una convulsión. En el caso de las convulsiones simples no hay periodo posictal. Este niño convulsionó y al ratito, como son de corta duración, está como si nada. Despierto, llora, no queda nada. Ya no queda con esa debilidad o con esa parestesia o con esa parálisis temporal que deja las atípicas. Las atípicas sí les deja. ¿Ya? Entonces, esta no tiene periodo posictal. Acá sí hay periodo posictal. Acá tienen las características más importantes de la clasificación. Y esto es igual parte del cuadro clínico, si se dan cuenta, porque vemos ahí cómo van a ser nuestras convulsiones, cuánto van a durar
cómo va a ser su periodo después de la convulsión y qué esperamos encontrar. Por ejemplo, este paciente que ha hecho una convulsión atípica o focalizada, ustedes tienen que estar pendientes. Ese, por ejemplo, no lo pueden mandar a la casa, ese se queda internado. ¿Ya? Por eso es importante que sepan esto, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a tomar la conducta de tratamiento. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna duda? También cuando hablamos de convulsión febril, hablamos igual de una convulsión febril de estatus. Es decir, cuando ya sobrepasa los 30 minutos por 15 minutos. Generalmente eso pasa en las complejas o atípicas. Hay niños que sin ser epilépticos, sin tener meningitis, nos pueden llegar a hacer. Es una minoría, pero hay pacientes que pueden llegar a hacer. Así que las convulsiones febriles, si bien la mayoría decimos que son benignas, tienen su complejidad, tienen su gravedad. Acuérdense que, así como decía yo en la ictus, cada infección urinaria deja una cicatriz en el riñón. Lo mismo, cada convulsión nos deja una cicatriz en el cerebro del niño. Por eso nosotros no tenemos que permitir llegar a esto. La mamá generalmente a veces llega a convulsión febril porque no sabe manejar la tierra. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en atención primaria, en primer nivel. Orientar a esa mamá para que no nos llegue a hacer. Y sobre todo si ya tenemos factores de riesgo. Por ejemplo, la mamá dice, mi hijo igual convulsionaba, bien, pero no convulsionaba. O el papá dice, yo de chiquito mi mamá decía que yo convulsionaba. Entonces ese paciente ya tenemos que observar, no dejar que mantengan cuadros febriles sin ningún tratamiento. ¿Ya? Doutora, ¿Hasta acá alguna duda? Tem uma pergunta. Esse período pós-ictal, Ajá. como o ninho se queda? ¿Cómo queda? Queda como dormido. Por eso dicen como una parálisis temporal. Queda como dormido, ido, así tú le hablas, el niño todavía sigue sonriendo, como se da. Así queda el periodo pós-ictal. Pero en cambio cuando es una Se hace alguma, ele não fica parado, não hace nada. No. Se manda, nem anda solo, não. No, Porque no, para não é nada. como estupor, não? No, no es como estupor, pero sí es como un niño decaído, más o menos. Já, tá vendo? Un rasgo más bajo, digamos. El asco, si tú lo llegaras a costo en ese momento, sí, como un 13-14 más o menos. Pero obviamente no tiene mucha relación, ¿verdad? Es más que todo consecuencia a su convulsión, ¿no? No es por alteración directamente. ¿Ok? Já também. ¿Hasta acá alguna duda? Todo claro. Hay dos preguntas de examen teórico. Características, clasificación y características de cada una. Se los estoy diciendo. ¿Ok? Le doy digo, las preguntas de ustedes. Ahora vamos a la conducta. El cuadro clínico obviamente se va a determinar, como les dije, no hay una causa específica, no hay una etiología que yo pueda determinar para yo decir directamente un cuadro clínico. El cuadro clínico va a estar diferenciado sobre todo por la causa de esa fiebre. Por ejemplo, si es una infección urinaria, ese niño de 1 año y 2 meses puede que haya tenido vómitos, haya estado inapetente, puede que haya hecho tal vez orinas con puras o algo así, y ya obviamente ha tenido fiebre y por la fiebre ha convulsionado. Por eso el cuadro puede ser cualquier cosa. Es la causa de la fiebre más su convulsión. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya determinemos que este paciente nos hizo una convulsión febril, es el tratamiento como tal. Acá en el tratamiento yo se los voy a dar como un flujograma, ya, para que ustedes lo manejen de manera más sencilla. ¿En base a qué? A que dijimos que hay una convulsión febril simple y una convulsión febril compleja, ¿cierto? La convulsión febril simple, esa la podemos tratar de manera en observación. E incluso después de que hayamos curado y hemos encontrado la causa de la fiebre, podemos enviarlo a casa. ¿Ya? Entonces se puede tener observación inicialmente. ¿Y qué vamos a hacer en observación? Puede haber 2 episodios o 2 casos de cómo nos puede llegar ese paciente con esa convulsión febril simple. Uno, que ya llegue posictal, o sea, que ya llegue después de la convulsión
convulsión, generalmente esas convulsiones febriles simples no llegan ya sin convulsiones a casa, digo al hospital. ¿Por qué? Porque lo ha convulsionado en la casa y como es de corta duración, hasta que lleguen al hospital el niño ya está bien, pero aún puede que siga con fiebre. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes no va a haber necesidad de colocar los medicamentos que utilizamos para las convulsiones. ¿Y cuáles son? ¿Saben? ¿Qué medicamentos? Ya. No nos vayamos tan así. ¿Qué es lo más conocido? Diazepam, que son las benzodiazepinas, ¿no? El más conocido, el diazepam. Este es el que vamos a utilizar nosotros acá, y el midazolam. Entonces, en esta convulsión febril simple, que el paciente no llegue sin convulsión, pero con el antecedente o con la referencia que la mamá nos dice que convulsiona en casa, no es necesario colocarle ninguno de los medicamentos, porque no está convulsionando en el momento. Pero sí vamos a colocarle su antipirético, porque lo más seguro que aún continúa con fiebre. Ya verificamos que con fiebre le colocamos un antipirético y tratamos la causa. ¿Y cómo tratamos la causa? Lo primero, ver por qué fue esa fiebre. Desde una simple faringitis, que sí da fiebres a veces, sobre todo las faringitis espéticas, da fiebres muy altas y muy consecutivas, Doctora, pueden provocar. En ese caso antipirético, ¿cuál es lo más recomendable? El metamizol. Metamizol lo utilizamos intramuscular, ¿cierto? Porque a veces ese niño no solamente tenía, como les dije, fiebre, puede que haya tenido vómitos y no le vamos a dar nada por vía oral, ¿no? Y además, a veces no sabemos si de repente nos va a convulsionar, preferiblemente los dejamos a veces a la mamá con NPO por 2 o 3 horas. Y en ese tiempo hacemos todo el dispositivo. Bajamos la fiebre, con el metamizol ustedes ya saben la dosis y buscamos la causa. Depende acá, cuando tratamos la causa, podemos pedir laboratorio, pero eso va a depender de lo que ustedes están sospechando. Por ejemplo, si pensamos en una infección urinaria, ¿qué van a pedir? Si están pensando en una neumonía, Espirometría. ¿cuál? Espirometría. Neumonía, ¿no? Neumonía, un hemograma, ¿no? O sea, por eso no hay un cuadro, un protocolo de laboratorio como tal específico. ¿Ya? Esto es dependiendo de la causa que vayamos a pensar en este momento. Entonces, ¿qué otra a veces solicitud tenemos a veces de los papás? Porque una convulsión siempre va a ser aparatosa para un papá, bien procesada, va a ser preocupante. Quieren uno que le pida tomografía. ¿Creen que sea necesario pedir tomografía en este paciente? No. Ya. Porque como les mencionaba, es una convulsión debido a una fiebre. Siempre y cuando ustedes estén bien seguros, como les dije, que sea una convulsión febril simple, ya, que no esté asociada a otra patología. No se pide, si es su primera convulsión, no se pide tomografía, no se manda al neurólogo, no se pide el electroencefalograma, ¿ya? Porque no es necesario. Todos estos laboratorios, todos esos estudios van a salir normales, porque no ha habido, no es una alteración anatómica por un tumor, o no hay hemorragia ni nada, solo una descarga normal que hubo debido a la fiebre, ¿ya? Entonces, para no irradiar en vano al paciente y hacer un gasto innecesario, pues no se pide, ¿ya? En esto no estudios TAC, en esto encefalograma, y no neurólogo, ya, para que no se olvide. Ese paciente, una vez que tengamos la causa y si no es necesario internarlo, lo mandamos para la casa.
obviamente con su antipirético por vía oral, recomendándole a la mamá que si persiste la fiebre o vuelve a notar algún movimiento extraño, pues inmediatamente acuda nuevamente al centro de salud. Entonces vamos con el otro, igual con convulsión febril, pero con convulsión en el momento. Ese paciente que estaba con fiebre, la mamá venía y estaba esperando y nos convulsiona ahí, en emergencia, en el consultorio, en el ambulatorio donde ustedes estén. ¿Ya? Esto es sin convulsión, ¿no? En el momento, solo con el antecedente. Solo antecedente. Para que no se confunda. En ese momento, si nos convulsionan, ¿qué es lo primero que hacemos? Le dice, doctor, el niño está convulsionando. ¿Qué hacemos? Posicionar al paciente, posicionar ele para não. Cuando convulsionan, lo primero que tienen que garantizar es vía aérea. Acuérdense siempre del ABC. ¿Ya? Posicionar al paciente, permeabilizar vía aérea, canalizar una vía y obviamente monitorizarlo y lo otro, oxígeno. Acuérdense que esas convulsiones hacen que haya hipoxia cerebral y estamos hablando de cuidar del cerebro de ese paciente. Entonces siempre ofrezcan oxígeno. No importa que esté saturando 98, 97, ustedes suplementan con oxígeno. ¿Ya? Ahí entonces tenemos, ya obviamente tendríamos que tener una vía periférica, ¿no? ¿Este oxígeno, doctor, con mascarilla? Depende de la edad del paciente. Puedes hacerlo con mascarilla o con cánula nasal, lo que tengas en el momento. ¿Ya? Después ya obviamente tener simultáneamente una vía periférica. En caso de que no tengamos vía periférica, utilizamos la vía rectal en el caso del uso del diazepam. ¿Ya? Si aún no tengo esta vía periférica, puedo utilizar el diazepam vía rectal. ¿Cuánto es la dosis de vía rectal? Siempre primero yoguren o bajen la confusión antes de la fiebre. ¿Ya? Después de colocar diazepam van a ver que va a ceder la confusión, ahí reciben el antipirético. ¿Ok? ¿Por qué por vía rectal, doctora? En caso de que no lleguen a tener una vía periférica, generalmente cuando están convulsionando, las mismas enfermeras les es difícil canalizar. Este niño está con fiebre, está convulsionando. En ese momento a veces no se puede canalizar y nosotros queremos estimular o queremos parar la convulsión, ¿cierto? Entonces por eso utilizamos la vía rectal, que es la que más utilizamos acá, pero hoy en día también incluso se puede utilizar la vía sublingual o la intranasal, sobre todo con el bilateral. Ya les voy a explicar cuánto es la dosis, pero es la que más utilizamos, es esa, porque el diazepam casi en todos los centros de salud lo tenemos. ¿Cuánto es la dosis de vía rectal? ¿Cuánto? 0,5 miligramos por kilo, ¿ya? Esa, la dosis más alta, ¿ya? Vía endovenosa van a ver que la dosis es mucho más baja, ¿ok? Entonces ese paciente, si no tiene vía periférica, sí o sí utilicen la vía rectal o vía intranasal. En caso de que utilicemos la otra vía, ahí utilizamos el midazolam y su dosis es de 0,3 miligramos por kilo. Doutora, depois de via sublingual, Intranasal, igual, con una jeringa se le coloca por debajo de la lengua lo que le tocó el midazolam o acá en la fosa nasal, igual. Porque es una mucosa, la absorción es mayor, por eso se utiliza. Pero nosotros, como le digo,
más que todo acá en los centros de salud, tanto segundo, tercer nivel, generalmente utilizamos el Viarectal. Mucho más rápido a veces, porque el niño, como les digo, a veces se mueve o algo y no podemos colocar a veces la intranasal. Si voy a poner diazepam venoso, es lo mismo que la dosis de Viarectal. Es menor. Por eso les estoy poniendo solamente de estas dosis de acá. Ahora, si su enfermera es súper capaz, ya es de una eminencia y le toma la vía, no piensen en Viarectal ni en intranasal, nada. Directamente endovenosa que es la IAR, ¿no? Entonces ahí sí, igual comenzamos con diazepam, pero la dosis de endovenoso es de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo. Se puede colocar por 3 veces, hasta 3 veces. Generalmente con una dosis para, a menos que sea una atípica, pero ahí a veces a 3 dosis no para, pero si pasamos a vida solar. Pero acá en la simple, generalmente una dosis para, y ahí mismo como ya tienen la vía, se coloca el metamizol para bajar la fiebre y hacemos lo mismo que acá. Buscamos la causa, vemos si hay que internarlo. Este niño, por ejemplo, que sí nos convulsionó ahí, sí o sí hay que estar seguros de cuál es la causa de esa fiebre para poderlo mandar a casa. Doctora, ¿cuál es el intervalo entre esas 3 dosis? Generalmente de 3 a 5 minutos esperamos. Gracias. ¿Ya? A veces en la práctica no esperamos los 5 minutos, a los 3 minutos ya uno se desespera y le ponen a hacer un dosis. Les decimos en de 3 a 5 minutos. ¿Ya? Y llegamos máximo hasta 3 dosis de diazepam. De ahí ya tenemos que pasar al segundo nivel y ya sería midazolam. Ya obviamente si ya estamos en midazolam ya ha pasado más de 15, 20 minutos. Ya estamos hablando de un estatus de convulsión febril. Entonces ahí ya tenemos que pensar a veces en aislar ya, en intubar a ese paciente, aislarlo de algo, digamos ya tenemos que colocar fenitoína, fenolorital, ya pasar a más medicamentos. Ahorita estoy con lo más simple, estamos comenzando con lo simple. ¿Ya? Entonces, hasta acá me han entendido. ¿Lo ves? Paciente con antecedentes de convulsión febril en casa, generalmente con todo lo que la mamá nos cuenta, pero llega sin convulsión a nuestra consulta. Lo vemos que está con fiebre, le ponemos un antipirético, buscamos la causa de esa fiebre, lo tratamos, vemos si es necesario el laboratorio, lo pedimos, si no, le damos el tratamiento específico para la causa de la fiebre y lo podemos enviar para la casa. Pero hay el otro caso que sería el paciente con convulsión en el momento, donde sí tenemos que hacer el ABC del paciente, darle su oxígeno, canalizar una vía periférica y ahí colocarle desde el diazepam a 0,2 de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo, hasta 3 veces podemos utilizar. O en caso de que no se canalice la vía, entonces iniciar con diazepam Viarectal, con una dosis mayor que es de 0,5 miligramos por kilo. ¿Cómo lo colocamos el diazepam Viarectal? ¿Alguna vez han visto o se imaginan cómo hacerlo? ¿No? Porque muchas veces he visto que a veces mis internos me pasan la jeringa con aguja. Y no es así. O sea, no. Entonces, esto cuando es Viarectal, nosotros utilizamos las jeringas de 1 ml, las pequeñitas, las delgadas. Ahí, obviamente, dosificamos la cantidad que le va a tocar. ¿De cuánto vienen de diazepam? Vamos a comenzar por ahí. De 25, 50. No, ampollas de diazepam, ¿de cuánto viene? Pero viene en uno, pero ¿cuánto? ¿Cuántos miligramos? Tienen que saber eso para saber igual qué cantidad van a sacar. ¿Cuánto? Ya, viene de 10 miligramos en 2 ml, ya, las ampollitas. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros solamente decimos los miligramos. La lista generalmente es la que tienen que inmediatamente ya prepararle en la jeringa de 1 ml la cantidad que le corresponde. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la práctica. Cuando hagamos ya la siguiente semana,
sí me interesa que cargue un poquito más para ver cómo lo van a administrar, ¿ya? Porque es muy frecuente. Entonces, esto, una vez que uno le carga, ya sabe cuántos miligramos le va a tocar al paciente, lo carga ahí y se coloca igual como un enema, se pasa 1 o 2 centímetros de la jeringa en el ano y ahí se instala el líquido. Se aplanan los glúteos, generalmente se unen los glúteos para que no rebase nuevamente el líquido. Y ya pasa a veces menos de un minuto y ese niño muchas veces ya deja de funcionar. Es tan efectivo, por eso hasta el momento no hay otra forma o todavía no se ha descartado esta vía. Porque realmente es rapidísimo resuelve sin tener una vía periférica. Ya. Esa es la forma de colocar. Ya la vía periférica. Doctora, ¿colocan un lubricante o no? No, no se coloca. Suave. Porque si no, si ustedes colocan un lubricante, a veces eso disipa o se limita el campo de absorción. Ya, Entonces no también. se coloca. Ya, y acuérdense que la jeringa de 1 ml es delgadita. Sí. Y ustedes ni siquiera tienen que hacer fuerza, nada. Solamente estimular y la jeringa después pasa. Así inmediatamente. Ya es 1 a 2 centímetros máximo puedes colocar, colocan el medicamento, lo retiran. Ya ese paciente que dejó de convulsionar, generalmente ya la glicemia retoma la vía periférica. Entonces ahí colocamos nuestro antipirético y si es necesario, pues ya colocamos otra medicación. ¿Se inyecta despacito o con, No, con presión? No tanto con presión, no tanto. Buena pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un paciente con diarrea? Entonces, muchas veces nos ha pasado eso. En esos casos, generalmente no utilizamos esta vía. Tratamos de sublingual o intranasal o de una vez tratamos como sea de que nos canalicen una vía. ¿Ya? Porque cuando hay diarrea, acuérdense, de por sí esa mucosa está inflamada y de repente cuando ustedes coloquen el medicamento o estimulen, va a ser bien. Y el medicamento va a ser no va a ser ningún efecto. ¿Ya? Entonces sí hay que tomar en cuenta eso. ¿Okay? Ya. Hasta acá, ese paciente obviamente ya no se ha resuelto, sin su convulsión, se ha tratado la causa, todo se va para la casa. Pero ahora, Acá, ven laboratorio también. igual lo mismo que acá. Tú yugulas o paras la convulsión, tratas su fiebre, pero tienes que buscar la causa de su fiebre, porque si no va a seguir con fiebre y te puede volver a convulsionar ese niño. Entonces sí o sí, este punto de acá también va para acá. ¿Okay? Pero ya cambió, ¿no, doctora? Ese ahí. No, también. Los estudios de TAC ya. A estos no se hace ni tampoco en esto. ¿Ya? Ajá, es una simple, solamente con 2 situaciones. ¿Ya? Ahora vamos a lo complejo. ¿Ya? Nos vamos a convulsión febril compleja. Voy a borrar esto. ¿Qué pasa con nuestro paciente que llegó, convulsionó en casa? Puede que ese paciente haya convulsionado en casa o esté convulsionando ahí, pero la característica de esta convulsión febril es uno, que es focalizada, y otro que es recurrente. Es decir, que en 24 horas ha vuelto nuevamente a convulsionar. Entonces, ¿qué hacemos? En este momento, obviamente, lo mismo, ¿ya? El ABC, este paciente de entrada se interna. Ese paciente de una se interna, ¿ya? Ese paciente no es ambulatorio. Internación. Siempre la focalizada o compleja se interna. ¿Okay? Ya sea 24 horas, 48, dependiendo de qué tiempo va a ser necesario, pero sí, ese paciente no se manda para la casa. Entonces, ese paciente, después de internarlo, obviamente hacemos el ABC igual de si es que está convulsionando en el momento. Y si no, después de colocar el diazepam en caso de que haya convulsionado, a la misma dosis, las dosis no cambian para un euro, son las mismas dosis. Si ese paciente le colocamos su diazepam y ya cesó su convulsión, pero nuevamente volvió a presentar, entonces en ese paciente utilizamos ya el fenobarbital
diazepam generalmente son dosis como tipo bolos, o sea, dosis únicas, ¿ya? Pero el fenobarbital y la fenitoína, que es la que vamos a utilizar en nuestros pacientes, ya son dosis de ataque y de mantenimiento. Son dosis que utilizamos hasta 2 o 3 días, hasta poder al paciente estabilizar. ¿Ya? Este paciente que sí nos hizo, acuérdense, una convulsión febril focalizada, hizo 2 convulsiones en el transcurso, uno en casa y otro nos volvió a convulsionar. Entonces ya fueron 2 en menos de 24 horas. Ese paciente, aparte de colocar su diazepam para figurar esa convulsión que nos está haciendo, debemos inmediatamente colocarle fenobarbital o fenitoína. Ya. Fenobarbital lo vamos a colocar a dosis de ataque de 15 a 20 miligramos por kilo. Esto es dosis única. Y la dosis de mantenimiento, 5 miligramos por kilo por día, cada 12 horas. El fenobarbital generalmente lo utilizamos en niños pequeños, niños menores de 2 años generalmente, ¿ya? Los niños un poquito más grandes, por ejemplo 4 o 5 años, podemos utilizar también la fenitoína. Igual se utiliza en dosis de ataque, dosis de mantenimiento. La dosis de ataque es el mismo del fenobarbital, 15 a 20 miligramos por kilo, dosis única, y de mantenimiento es igual de 3 a 5 miligramos por kilo por día, igual cada 12 horas. Doctora, ¿cuál es la edad? Para el fenobarbital menor a cuánto? Menor a 2 años. ¿Ya? Fenitoína en niños más granitos, más de 2 años. ¿Ya? Pero si no tienen, por ejemplo, tienen 3, 4 años un niño y no tienen fenitoína, pueden utilizar el fenobarbital, no hay problema. Igual que la fenitoína. ¿Ya? Cualquiera de los dos, no las dos cosas. ¿Okay? Estoy dando 2 opciones, una de 2 que utilizo, no las dos. ¿Ya? Ese paciente entonces va a tener su benzodiazepina, que va a ser solamente para regular la convulsión en el momento, y ya después tenemos que colocar un anticonvulsivante para evitar que nos vuelva a hacer otra convulsión. Mais ou menos que intervalo de tempo seria para saber se não vai haver melhoria? Si es focalizada, lo más seguro que te vaya a volver a hacer. Ya cuando es focalizada, es decir, esa convulsión que solamente fue la manita, o solo el piecito, o solo los ojos, ya es una convulsión febril completa. Tú ya tienes que internarlo a ese paciente. Ya tienes que colocar, si está en ese momento con convulsión, te colocas el diazepam. Si no está, entonces impregnarlo de una vez con su anticonvulsivante, ya sea el fenobarbital o la fenitoína, cualquiera de los dos. Hasta que tú encuentres la causa, veas, este paciente sí a veces podemos, si por ejemplo llega a convulsionarnos más de 2 o 3 veces en 24 horas, sí tenemos que enviarlo a porque muchas veces estos pacientes se dan de alta ya con tratamiento de anticonvulsivantes de forma preventiva. Para Então, de evitar forma, a internação tem que receber 24 horas. más de 24 horas. ¿Ya? Y este paciente sí, como les dije, requiere de interconsulta con neurólogo. Porque es un paciente ya no ha hecho, no es ni una convulsión simple, o sea, no es una convulsión corta, ya está afectando un poco más. Y hay que evitar que todavía esas convulsiones se mantengan, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? Acá se utiliza también de No. antipirético. Claro, en todas. Obviamente este niño igual nos va a venir la compleja, también tiene fiebre. Lo mismo. Igual en la compleja también hay que buscar la causa. Igual hay que buscar por qué fue esa fiebre y por qué se hizo esa convulsión. La única diferencia entre la simple y la compleja es de que el tipo de convulsión, y eso nos va a determinar si vamos a impregnarlo con anticonvulsivante o no. Es decir, si esa focalizada hizo
te llegó el paciente y está obviamente con fiebre, tiene que buscar esa causa, pero sí o sí lo tienen que internar y colocarle fenobarbital o benitoína, cualquiera de los dos. ¿Ya? Então, doutora, nesse caso, temos que fazer uma anamnese muito bem feita, Obvio. porque se viene de casa já não está mais com, mas dependendo de a forma que convulsionou, Generalmente não? estas focalizadas te vuelven a convulsionar. O sea, la mamá te dice convulsiona en casa, pero mientras tú le estás haciendo algún laboratorio, estás buscando la causa, sí o sí te convulsiona. Porque acuérdense, la característica de la focalizada o de la compleja es de que hace más de 2 convulsiones en 24 horas. Mientras esté ese tiempo con ustedes, con observación, o esté en el hospital haciéndose algún laboratorio, ese niño va a volver a convulsionar, ustedes lo van a visualizar ahí. Por eso ese niño tiene que internarse y tiene que utilizar su anticonvulsivante. Doctora, en este caso, ¿hay un tiempo determinado entre los 2 episodios de las convulsiones o no? No, puede ser continuo o de repente 3-4 horas, de nuevo de repente se dispara la fiebre y vuelve a convulsionar. ¿Qué ha pasado muchas veces? A veces llega ya, según la mamá, convulsionar en casa, nosotros le bajamos la fiebre, pero mientras estamos haciendo los laboratorios vuelve a subir esa fiebre y la niña vuelve a convulsionar. Y es ahí a veces donde nosotros vemos el tipo de convulsión que es. ¿Ya? Por eso la historia clínica en toda patología es lo más importante. Todo lo que ustedes puedan interrogar a la mamá es valioso y depende cómo ustedes lo interpreten. Que esa mamá les va a decir, ¿qué hizo mamá? ¿Cómo convulsionó? Y ella le dice, solo movió el ojito, solamente lo volcó los ojos, así, eso se llama el progreso ocular, ¿no? O solo movió la manito, estaba con fiebre y empezó a mover la manito. Como uno sabe también, para diferenciar que solamente sea temblor o algo, ¿cómo sabe? Uno lo agarra la mano, si es una convulsión no va a parar. Si es un escalofrío o es algún temblor nada más, lo agarra y para. Pero si es una convulsión, eso sí, usted lo agarra, sí, empieza. Esa es la otra forma de diferenciar cuando es una convulsión y cuando es un escalofrío, porque pasa mucho. Las mamás a veces cuando los niños empiezan a temblar, pero a veces son escalofríos, no son convulsiones. Entonces, eso también podemos hacer en el laboratorio o en el examen físico. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Carbamazepina não usa não, né, doutor? Como? Carbamazepina também. Ya para un tratamiento ya de ambulatorio, de prevención. ¿Ya? O sea, por ejemplo, este paciente lo internamos X causa. Puede ser una ITU, puede ser una neumonía, lo que sea. ¿Ya? Lo tratamos, pero ese paciente, acuérdense que ya le estamos dando fenobarbital, le estamos dando dosis de mantenimiento, ¿ves? Cada 12 horas. Puede estar 3-4 días. En 3 o 4 días, si ya no nos convulsiona ese paciente, ya está mejor, ya está sin fiebre, retiramos nuestro anticonvulsivante. Pero lo mandamos a neurología. Y neurología generalmente, hasta que a veces le pide electroencefalograma, va y le coloca ácido valproico, o si no le Ignor, que es el fenobarbital en gotas, lo manda para la casa para eso. ¿Por qué tiempo? 1, 2, 3 meses. Dependiendo hasta que lo vuelve a ver y determina si ese electroencefalograma está normal o de repente sí hubo. Porque puede ser también estas complejas un debut de alguna enfermedad, porque a veces ahí se determina de repente que está haciendo una inicio de epilepsia o un síndrome X que sea relacionado con convulsiones. Por eso que estas complejas, que no son las habituales, sí o sí tenemos que mandarlo al neurólogo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Más simple, no se lo puede. Ahora, acá, con las dosis ¿tienen alguna duda? Las dosis están... Doctora, acuérdense que todas las de siempre- mantenimiento son de 3 a 4 días máximo. No, eso depende del paciente. Por ejemplo, a veces hasta mínimo son 24 horas, pero dejamos mínimo. De ahí a veces determina la causa de la fiebre, si ya ha cedido la fiebre fácilmente, ya a las 48 horas a veces ya los empezamos a quitar. Pero Para ver máximo, cómo ¿qué está. tiempo se le da? 3 a 5 días más. 3 a 5 días. Sí, ya después obviamente tienen que quitarle y si sigue convulsionando, vuelve a convulsionar, sí o sí, ya tienen que hacerle tomografía, ya tienen que buscar la causa, porque ya puede ser que no sea una convulsión, por ahí fue una meningitis y te la estás comiendo, que no sea pasado, no sea pasado. Doctora,
Después de la dosis de ataque, la dosis de mantenimiento es a las 12 horas o a las 8 horas, ¿ya? No es inmediata. En ambas. Hacemos su dosis de mantenimiento y por lo menos esperamos entre 8 a 12 horas para ya colocarle su mantenimiento después de la dosis de ataque. ¿Ya? ¿Cómo? 3 a 5 días. Eso depende si al paciente, ¿ya? Pero mínimo son 24 horas. Doctor, eso de la edad es solo una preferencia, pero digamos yo podría usar fenobarbital en un niño de más de... Sí, cualquiera puede utilizar, pero niños, sobre todo menores, lo que pasa es que en convulsiones, no solamente en convulsiones febriles, en niños menores de 1 año tratamos siempre de utilizar el fenobarbital más que la fenitoína, que a veces la fenitoína, el efecto de depresión cardiorrespiratoria es un poquito fuerte en los pequeños, ¿ya? Por ejemplo, en neonatos solo utilizamos fenobarbital, no utilizamos fenitoína. Sí o sí el fenobarbital para convulsiones, después del diazepam, ¿no? Pero utilizamos fenobarbital. Si es un niño, por ejemplo, de 10 años, ¿sería la misma dosis? La misma dosis, esta no cambia. Pero, acuérdense, 10 años muchas veces ya tienen peso de adulto y hay dosis máximas. En todos los medicamentos siempre son dosis máximas. Ya, por ejemplo, si es 10 años y es uno gordito, puede que pese 45, 50 kilos. Esto ya es dosis de adulto, ya no van a utilizar peso kilo. ¿Ya? Entonces, allí también acuérdense que ya son 10 años y ya no estamos pensando en convulsión febril. Ya no va con la edad. Un niño de 7, 8 años, no. Entonces ya busquen otra causa. ¿Okay? Y debido más o menos a qué creen que es la edad, o sea, porque piensen que menores de 5 años sí hay convulsión febril y no en niños mayores. Por su sistema inmune. Por su sistema neurológico que aún está inmaduro. Acuérdense que la maduración o la especialización del tejido neuronal todavía hasta los 5 o 7 años está en proceso. Entonces todavía el paciente, sobre todo el menor de 2 años, no controla bien su centro de la temperatura, no lo llega a controlar adecuadamente. Muchas veces utilizamos hasta 2 o 3 antipiréticos, incluso hasta utilizamos endovenoso, el paracetamol, utilizamos vía rectal para poder lograr bajar esa fiebre. Entonces ese niño a veces como no controla, por eso es más frecuente en esa edad, ya no es por otra cosa. Un niño ya grande o un adulto controla mejor la temperatura y no va a convulsionar, ¿verdad? Sí puede tener escalofríos, que muchas veces lo confunden, como les digo, pero no son convulsiones. ¿Ya? Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? Semiológicamente, ¿cómo lo ven? ¿Cómo son las convulsiones tónicas? ¿Cómo se llama? ¿Fijas? Pero más que rigidez, lo que hay es hipertonía, ¿ves? O sea, como ustedes dicen, duras, se ponen así. Y las clónicas, oye, ambas hacen movimiento. ¿Hipotónicas? Sí, más o menos como hipotónicas, digamos, flácidas, ¿no? Es lo que hacen. Por eso son esa combinación de tónicas, ¿no? Así en periodo de nublamiento, digamos, y luego empiezan a caer y vuelven así. Pero son movimientos rápidos, ¿no? Que a veces no lo distinguimos las dos formas. Las focales, como les dije, son solamente movimientos muchas veces sutiles, ¿ya? Que a veces si no los vemos bien o no los observamos, ustedes no llegamos a darnos cuenta. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Este tema es bonito y fácil. Entonces hasta acá, chicos, va la teoría. ¿Ya? Hasta acá va la teoría, todos los temas